El título de hoy sería Alberto Fernández como Damocles tiene su propia espada. Dejamos atrás una semana de noticias atravesada por los tiempos y decisiones políticas de un gobierno que resolvió como estrategia de gestión mantener al filo de la espada la argentinidad. Apuntes de una semana intensa, con la estabilidad institucional de la República al borde del abismo, que el Senado rescató con el apoyo opositor, la ausencia de Cristina Fernández en el recinto durante la mayor parte de la sesión y al momento de la votación, pero lo cierto que se logró una expresa oposición de un importante grupo de senadores del Frente de Todo en rechazo al plan que el presidente Alberto Fernández había considerado como fundamental para evitar la crisis económica dramática. Por otro lado, una guerra innecesaria contra el campo, quienes generan las divisas que necesita nuestra economía para cumplir con el acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional, y finalmente el avance sistemático de movimientos sociales que impiden la movilidad de los argentinos de bien, aquellos que salen a la calle a ganarse el pan de cada día, a quienes al filo de una inflación descontrolada ponen en riesgo la estabilidad laboral de su trabajo por tardanzas o por no llegar a tiempo, o son forzados a demorar en sus repartos, entregas de bienes o servicios en las calles. Una Argentina que políticamente se da el lujo, con un gobierno de científicos, en medio de un contexto internacional atravesado por la invasión rusa a Ucrania y con el acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional, que por lo menos a último momento nos sostuvo de que no nos caigamos al vacío del mundo. Como apunte editorial, me tomé la licencia hoy de realizar una analogía entre nuestro presidente y Damocles. Habrán escuchado. Una comparación inspirada en las propias expresiones o declaraciones de los políticos oficialistas, incluso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien le teme tanto a Cristina Fernández, como Damocles a la espada que plantó a la altura de su cabeza el tirano Dionisio I. Pero antes de meternos en esa comparación, quiero que repasemos un par de apuntes de la actualidad, temas que ocuparon las portadas de los diarios y temas centrales en todos los noticieros de Argentina. Algunos noticias que iban a avanzar, otras que se terminaron de completar ayer, y lo cierto que continúan el día lunes. La semana política arrancó el domingo por la tarde, luego de varios días de rumores, momento en el que comenzó a circular la resolución firmada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, donde se informaba el cierre del registro de exportación de aceite y harina de soja, principal complejo agroexportador que predecía lo que sucedió ayer. Aquí una primera pregunta. ¿Es posible que el gobierno limite la posibilidad de seguir generando ingresos de dólares del complejo que más dólares le aporta? Hablamos del complejo sojero. En promedio, de cada 10, 4 o 5 dólares de los que ingresan al país provienen de la soja. Con ese solo dato podríamos rápidamente inferir que no es posible que el gobierno tome esa medida de suspender las exportaciones a fin de sostenerla en el tiempo. Tampoco es razonable o justificable que una medida similar se tome en relación al maíz, al trigo, a la carne, a la leche, productos que llegan directamente a la mesa de los argentinos, a diferencia de la soja que el 90% de lo que produce el complejo se exporta, ya sea como poroto, aceite, harina. Muchas preguntas, pocas respuestas y ninguna justificación para semejantes medidas. Entonces, ¿cuál puede ser la razón de ese cierre de registros? Para mí la única justificación es ideológica. El gobierno anticipó una jugada en el inicio de la semana, una semana que sería caótica por miles de razones, pero necesitaba tirarle un centro a la hinchada, a la barra porque se venía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el ala dura del kirchnerismo tenía que marcar alguna diferencia. Y el campo sigue siendo un enemigo fuerte. Un enemigo que reaccionaría cuando le tocara en el bolsillo. Como las abejas en el apiario, apareció la bomba de humo que inspira el miedo de la ruralidad para mantenerlos controlados. Es cosa de ver un apicultor cuando se mueve en un apiario con el ahumador en la mano, cómo mete orden en las abejas. Esta bomba de humo que de alguna manera trata de disciplinar, meter miedo o anticipar, aunque no descarto que el gobierno finalmente siga avanzando
en lo que resolvió ayer por DNU instituir, que es el aumento del 31 al 33% en los derechos de exportación de los subproductos de la soja, aceite y harina. ¿Para qué se aumentarían los derechos de exportación? Una respuesta podría ser para recaudar más. ¿Puede haber otras razones que nosotros no imaginamos? ¿Se le va a pedir a la exportación mayores o nuevos aportes? La verdad, no tengo la varita mágica, pero no podemos obviar que el grupo exportador de carne, recordarán la semana pasada que quiso sacar los pies del plato de este acuerdo sellado con Feletti, cuando en su momento dijeron no vamos a poder seguir entregándole la cantidad de carne que tenemos prevista por los cortes cuidados. Tranquilo, esta bomba de humo también le sirvió a Domínguez para abonarle el discurso setentista sobre la ley de abastecimiento y el bloqueo total de las exportaciones de carne. Automáticamente desapareció la idea de no seguir regalándole al conurbano bonaerense a algunos supermercados menos del 10% del consumo mensual de los argentinos, que rondan los 180, 190 mil kilos, y le están regalando a carne subsidiada unas 20.000 toneladas. Pero bueno, parecería ser algo similar a lo que sucede con el subsidio a los molinos, porque no se realiza un subsidio a quien consume el pan, no. Entonces uno puede suponer incluso que hay negocios en el medio. Yo no lo voy a decir, lo dicen muchos, pero sería repetirme. En este caso de la soja, aunque obviamente cualquier tipo de rumor de mayor intervención genera una preocupación también en el maíz y en el trigo, hay que tomar en cuenta que estos son productos culturales, como la carne, la leche, el pan. La última noticia de la semana que impactó en lo institucional fue la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin Cristina en el recinto, el Senado finalmente aprobó el acuerdo con el fondo, se logró el apoyo opositor, parte del oficialismo. Finalmente, 56 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Lograron aprobar el proyecto de ley que avala el acuerdo del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa con el organismo. Si bien el análisis político se lo voy a dejar a especialistas, como apunte de actualidad no podemos soslayar que al momento de la votación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no estaba en el recinto. Esta sola actitud abona mi analogía con la espada de Damocles y la espada que apunta a la cabeza de Alberto Fernández. ¿Quién puede negar, o mejor dicho, nadie puede negar que Cristina disfrutará del durazno pelado con el Fondo Monetario Internacional, que es esta financiación, aunque Alberto se tragó la pelusa, ¿no? Basta observar cómo se ausentó ella del recinto del Senado poco después de iniciar la sesión, y además tampoco estuvo presente con la votación. Incluso se aseguró que un grupo importante del bloque del Frente de Todos dejara sentado el rechazo al plan, que el presidente dijo, che, muchacho, esto es fundamental para seguir adelante. Además, tengamos presente que el grupo de estos 13 senadores kirchneristas que votaron en contra del proyecto del gobierno del Frente de Todos publicó un documento contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí nomás pegadito, los muertos no pagan deudas, título. Argumentaron citando lógicamente a Néstor Kirchner. Lo cierto es que la historia argentina y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional llevan muchos años. Más de 40 de los 65 años que pasaron desde que nuestro país adhirió al organismo por decisión del presidente Pedro Eugenio Aramburu. Este acuerdo de 45.500 millones de dólares, aprobado la semana en el Congreso, va a significar 11 desembolsos y 10 revisiones trimestrales del fondo. Pero en síntesis, Argentina va a comenzar a pagar recién en el 2026 el 12% de los compromisos totales que tiene el país. ¿Escucharon bien? El 12% de los compromisos totales. Casi un vuelto. Por estas horas, con los pies en la tierra, con los motores encendidos, el campo va a tener que seguir produciendo.
ocupando el rol de enemigo funcional del kirchnerismo, al ritmo de los vaivenes ideológicos. Amigos, recordemos que es domingo. Los primeros títulos políticos de la semana surgieron el domingo pasado, pero por la tarde, cuando se anunció el cierre de las exportaciones. Recién este sábado 19 se anunció la suba de retenciones de la soja y la creación del Fondo de Estabilización del Trigo por DNU. Todo esto mientras la guerra en Ucrania empuja el precio de los commodities y se mira con preocupación la inflación de marzo. Un nuevo ingrediente al complejo entramado de restricciones con amenazas de recrudecer los controles y las presiones. En síntesis, más miedo, pero más miedo para sostener el descontrol de una inflación que está llevando puesta cualquier iniciativa, cualquier esfuerzo. Como apuntes de la economía al cierre de la semana, el dólar no acusó el efecto Fondo Monetario Internacional, operó por encima de los 200 pesos la unidad monetaria. El dólar paralelo mantiene la brecha del 84% respecto al mayorista oficial, alrededor del 75% en relación al minorista. En cuanto al tipo de cambio oficial, el minorista se mantiene sin cambio, 114,50, por lo menos las pantallas de Banco Nación, y 114,93 en las entidades financieras. En tanto, el mayorista registra un incremento sí de 12 centavos. Aquí trazo una línea y retomo la analogía inicial. ¿Recordaste la inicial? Cuando dije que Alberto Fernández, como Damocles, tiene su propia espada. Nadie puede negar que en la República Argentina cualquier análisis que hagamos nos encuentra en una realidad dual, la que nos dicen y la que es. ¿En qué se parecen Damocles y Fernández? Miren, caprichosamente son demasiadas las coincidencias como para obviarlas ante tanta hipocresía política. Los documentos de la época señalan que Damocles era un cortesano adulador, un personaje que apareció en una anécdota moral incluso conocida como la espada de Damocles, y como un apéndice tardío incluso a la cultura griega clásica. Pero en honor a la verdad, el relato se parece más a una leyenda que a un hecho real de la historia. Ustedes recordarán que este año la espada de Damocles fue un concepto muy utilizado por el populismo gobernante. Lo hizo Juan Mansur, el propio Alberto Fernández en su discurso en el mes de enero, allá cuando trataba de mostrar que iba a darle batalla, o mejor dicho, que tenía que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo comunicaba Fernández en el mes de enero la necesidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. Recordarán también que el concepto empleado también lo utilizó el propio ex referente de distintas fuerzas políticas, incluso el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. El mismo mes de enero, recordarán cuando viajó junto con Martín Guzmán, salió a dar cátedra, Juan Mansur dar cátedra, luego de que Guzmán habría de alguna manera acordado las grandes líneas. Pero hablábamos del mes de enero. En Argentina todo parece una patraña cuando viene de la mano de lo político, una farsa, un engaño. ¿Qué decir de nuestros legisladores? ¿Ustedes han podido escuchar las discusiones en el Senado durante el debate con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No solamente las infundadas discusiones, sino también hablar de las propias deformaciones de uso. Puede ser que en la República Argentina ahora tenemos también una espada de Damocles, pero en versión criolla, ¿no? Sandra Mendoza, ¿usted qué opina? Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional ya estaba entre nosotros, con su espada de Damocles, lo que por definición representa el peligro inminente y cercano
Es decir, una grave amenaza que se debe afrontar inexorablemente. Yo creo que estaba mirando la relación entre Alberto y Cristina, esta realidad. Bueno, lo concreto, en el diccionario, la Real Academia Española define a la espada de Damocles como la amenaza persistente de un peligro. Miren, muchos especialistas sostienen que esta historia de la espada de Damocles presenta personajes reales. Otros aseguran que se trata de un relato producto de la imaginación, pero lo cierto es que el objetivo era de carácter moral. Había que poner un ejemplo. Y en rigor de verdad, el relato de la espada de Damocles parece más propio de un cuento, una fábula, una ficción, que un hecho de la realidad, pero en la que estamos todos, ¿eh? Podríamos incluso imaginar que la espada de la realidad, con el doble filo político del discurso, el doble filo de la inflación, va a seguir cortando el poder de compra de la cabeza de los argentinos. Y me pregunto aquí, ¿esto seguirá? Sin considerarme por ahí guionista o director de cine, lo cierto es que nuestro presente tiene la dinámica de una miniserie de Netflix. Tal vez ahora, cuando reaparezcan los simuladores, veamos alguna nueva versión de Cristina y Alberto, de este gobierno de binomio que tal vez como arrancó. Y con el paso del tiempo y el avance del gobierno científico encabezado por el binomio gobernante, esta semana me convencí que los argentinos tenemos nuestra propia espada de Damocles, según la senadora Mendoza. O mejor dicho, nuestro propio debacle. Sin dudas, la inflación es la espada de Damocles que tiene el gobierno, al punto de cortarle la cabeza. Un tema central, y la va a empujar la propia realidad. Y lo van a entender ahora un poquito más por qué se utiliza esta imagen o se hace esta alegoría en torno a esta frase. Ustedes recordarán que el martes, cuando se conoció que los precios aumentaron un 4,7% en febrero, con una suba del 7,5% en alimentos y bebidas no alcohólicas, horas después, el presidente Alberto Fernández anticipó que este viernes comenzaría la guerra contra la inflación. Pero como buen peronista, ¿no? O sí, es como decir, ni hablar de los memes que han surgido. Lo cierto es que la fábula país continúa, la guerra a la inflación de Alberto. Pero como siempre digo, nosotros... Los peronistas. Todas las cosas somos peronistas. Claro, sí. A ver, cuénteme. Eso. ¿Cuál es? Por favor, señor presidente, cuénteme cuál es su solución. A ver, escuchemos. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Y entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario, y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Qué locura, ¿no? Pero bueno, en enero, febrero y marzo, que es donde se concentran más fuertes los aumentos de precios, lo explicó el propio Marco Labaña ayer en diálogo con CNN Radio, que se negó a anticipar cuál va a ser la inflación de este mes. Anticipó que hay gastos que meten presión en los precios, pero nunca hablan de los verdaderos factores que influyen o que impactan en la inflación. Y Alberto, que le gusta hablar, el mismo discurso lo repitió, pero para colmo, con un furcio. ¿Cuál es el furcio de Alberto? Dele, Alberto. ¿Cuándo? ¿El año que viene? El año que viene. ¿El viernes? Ah, sí, bueno, no sabe ni dónde está parado. Dale. Y el año que viene, el viernes que viene, pasado mañana, ¿hoy es? Mañana viernes, vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se resolvió, pero que empieza a resolverse, que es esa deuda maldita que heredamos. Pero eso nos va a obligar a empezar a pensar en otros problemas que tenemos que afrontar, donde la inflación ocupa un lugar central, porque además es una inflación que es resultado de este mundo global. No puedo ponerme a leer una definición de economía. Escuchemos al economista José Luis Espert con una explicación casi básica de economía de primer año en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué es inflación, Espert? No hay que hacer ninguna guerra contra la inflación. No utilice instrumentos de ignorantes supinos
como la ley de abastecimiento o subir retenciones a las exportaciones agropecuarias. El remedio contra la inflación, que no es una guerra, ya se inventó hace casi medio siglo, exactamente 46 años, cuando el Olimpo de la ciencia le dio el premio Nobel de Economía a Milton Friedman por sus aportes, entre otras cosas, a la teoría monetarista de la inflación. La inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Deje de emitir dinero, baje el gasto público para eliminar el déficit fiscal y dé confianza para que aumente la demanda de dinero. Le repito, señor presidente, no hace falta ser un ignorante para bajar la inflación, simplemente recurrir a la ciencia. Recurrir a la ciencia. El gobierno de científicos tal vez debería recurrir a las ciencias económicas, ¿no? Hay una larga trayectoria, hay facultades, hay especialistas, hay economistas, pero bueno, no les interesa. No lo han hecho con la pandemia, no lo han hecho, han desatendido las recomendaciones de los especialistas y los científicos en torno al control de una enfermedad y una pandemia, y a las decisiones las tomo yo en soledad, decía Alberto. Pero bueno, para los interesados en la historia, trazo una línea acá y les comento que pude recuperar algunos escritos. El origen de la anécdota se localiza en la historia de Sicilia, escrita por Timeo de Tauromenio, 350 años antes de Cristo. Incluso la utilizó Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, a quien se considera uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Según los escritos, en principio, esta frase fue utilizada para hacer alusión al dictador Dionisio I. Y aquí aparecen los personajes. Dionisio I, el dictador que conquistó Sicilia. Con el paso de los años, esta alusión se empleó para describir momentos en los que un error puede generar graves consecuencias. El error de manejo de la inflación, por ejemplo, puede generar graves consecuencias, que es la espada de Damocles que tenemos los argentinos. Es decir, para referirse a un peligro inminente. Pero la leyenda de la espada de Damocles, para los historiadores que se dedicaron a estudiar sucesos ocurridos en la conquista de Sicilia, según los manuscritos, el relato se basa en una historia del cortesano Damocles, quien tenía que ser aleccionado por el dictador Dionisio I. Dionisio era un noble poderoso, rico, destacado por su exuberante estilo de vida. Los excesos de alimentos, fiestas, bebidas eran características que lo definían, pero algo le faltaba en su vida. Lo cierto es que en un momento determinado el dictador Dionisio I, como Cristina I se enteró, a partir de rumores, que Damocles lo envidiaba como gobernante. Recordarán lo que pasó cuando Alberto abandonó el gobierno antes de que lo llamara Cristina para gobernar. Algo impensado tal vez como el lugar que ocuparía Damocles, este cortesano adulador, y no podemos confirmar lo mismo con Alberto, pero los archivos de la época, previa al cargo, hablan de un vínculo diferente entre Alberto y Cristina. Retomando la historia de nuestro protagonista principal, Damocles, al parecer, este cortesano excesivamente adulador en la corte que reinaba Dionisio I, tirano de Siracusa, Sicilia, del siglo IV a.C., quien era adulado por lo afortunado, pero también envidiado por Damocles. Algunos relatos señalan que Damocles era insoportablemente adulador. Al punto tal que el tirano Dionisio, ante los rumores que era envidiado por Damocles, dijo: le voy a dar un escarmiento. ¿Quién imaginaba que las declaraciones periodísticas y las acusaciones de Alberto Fernández lo pondrían en línea presidencial? Realmente es atrapante meterse en esta historia y asociar cómo un tirano como el Dionisio I haría escarmentar a Damocles. Tal vez algo parecido a lo que Cristina le ordenó a Alberto al momento de ponerlo como compañero de fórmula. ¿Ustedes tienen presente la precisión de la plataforma presidencial? ¿El país que imaginaba Alberto y Cristina? ¿Supimos alguna vez el plan económico, el plan país? Amigos, esto no es un invento. A los hechos de nuestra propia historia me remito. Incluso el día que comenzó la leyenda de la verdadera espada de Alberto. Fue el 18 de mayo de 2019, día elegido por Cristina Fernández, para anunciar, ella anunció que sería
candidata a vicepresidente de una fórmula y que su presidente sería Alberto Fernández. Si quedan dudas de cómo fue la puesta en escena, y si no, tendríamos que esperar la serie de Los Simuladores para ver cómo se va a poner en escena esta trama compleja, ¿no? Que nos tiene a todos entrampados los argentinos. Pero Cristina Fernández dijo en aquel momento: nunca me develaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. De la misma manera que el tirano Dionisio se ofreció a intercambiarse con Damocles por un día, en otro caso Cristina le cedió el sillón de Rivadavia por un mandato, más allá de las pretensiones de Alberto de ahora ir por la reelección. Pero es sorprendente cómo eligen los tiranos escarmentar a los envidiosos o aduladores, haciéndole vivir en carne propia y de manera testimonial, un cargo testimonial, pero reservándose el verdadero poder. Los tiranos le podrán ceder el espacio, pero no le van a ceder el poder. La espada la mantienen ellos. El control y el movimiento del filo, de lo que corta, lo mantienen ellos. Miren, ¿cómo será que no fue la espada de el tirano Dionisio en su mano la que le iba a cortar la cabeza? No. La dejó colgada para que Damocles pudiera disfrutar de primera mano la suerte de ser rey, o Fernández presidente, que de otra manera nunca hubiese alcanzado, ni rey Damocles ni Fernández presidente. Retomando la historia de Dionisio I, el tirano de Siracusa, allá por el siglo IV, lo que resuelve hacer es celebrar un opíparo banquete donde Damocles gozó siendo servido como un rey, disfrutando aquello que realmente adulaba. Pero saben que al final de la comida, en un momento determinado, Damocles como que respira, levanta la cabeza, mira, y a la altura de su cuello colgaba atada del pelo o de un crin de un caballo, o del pelo de un caballo, una espada de doble filo que le apuntaba directamente a la cabeza. Lo dicen los historiadores. Lo cierto es que cuando Damocles cae en la cuenta del riesgo, inmediatamente se le quitan las ganas de seguir comiendo, y mucho menos seguir disfrutando los vinos, las hermosas mujeres que había pedido, y le pidió al tirano abandonar el puesto, diciendo que ya no quería seguir siendo tan afortunado. Al Damocles que nos gobierna le diría: deje de romper el país, Alberto. Abandone la mala praxis económica y social. Suelte los cepos y las libertades sociales. Mire, el malestar social es muy grande. Incluso corriéndonos y llevándolo al River Boca, tal vez del día de hoy, podemos imaginarnos el Cabezón Ruggeri hablando de política. Es cómico. De la misma manera que surgieron los memes, las críticas del Cabezón Ruggeri, que fueron impresionantes. El Cabezón Ruggeri en la tele decía esto: a los ciudadanos no nos dan bola. No nos dan bola, no existimos nosotros. Solamente para pagar impuestos. Pagamos. Despierten, loco, despierten. Que los pusimos ahí para que administren la plata que nosotros pagamos. No son dueños ustedes de todo, no son dueños. Administradores que ahora en un par de años bolean el orto, entran otros. Déjense joder, me da una impotencia. Los escucho y me da una rabia. Se tienen que ir todos se tienen que ir. Son un desastre, todo. Argentina está así por ustedes. Ustedes provocaron todo esto, ustedes que están ahí al mando. Muevan el orto, viejo, muevan el orto. Estaba enojado el Cabezón Ruggeri. Bueno, realmente me pareció casi como una perlita, pero me voy a quedar con algo más romántico, algo más como para evocar en los argentinos, en la historia de Mingo, allá en Polémica en el Bar, cuando decía esto. El pueblo pide: salí al balcón de la Casa Rosada, que le están faltando el respeto hace años a la Casa Rosada, y a la política y a toda la Argentina, y la historia misma. Salí y decirle a la masa, juntala si tenés huevo, para decirle perdón. ¿Sabe qué? Cualquiera de todos ustedes le hablo, ¿eh? Me equivoqué y pido perdón. Si me ayudan, todos juntos salimos de esto. Pero no, le sacaron la risa a la gente, la sonrisa a la gente, y así está la Argentina. El futuro nos están afanando, que eso es lo peor, señor.
Paganini, gracias. Bien, muy bien. He dicho. No te calles nunca, Mino. No te calles nunca. Porque el pueblo no se tiene que callar, el pueblo tiene que seguir reclamando. Pero el pueblo verdaderamente, olvidémonos de los políticos. Como decía no el existe Canario. más. ¿Cómo es que decía el Canario? El Canario Luna tenía una frase que era hermosa, déjame que te la digo. Canario Luna era un viejo que cantaba en un bar en Uruguay. Y fue el Jaime Roy y lo sacó, claro, vos sabés porque sos de allá. Y el Jaime decía una cosa con respeto a la vida y al ser humano, que era espectacular. Decía, te tiran a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y como si fuera poco, de arquero. Te pasa la vida tapando agujeros. Y si salís bueno, se tiran al piso y te cobran penal. Qué mejor que arrancar nuestro programa así, con palabras amargadas, pero un grito de guerra que en la jornada del día de hoy, en los silencios olvidados, las mentiras que dijeron, aquellas mentiras para robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron para mostrarnos la grandeza. Lo que de verdad lograron fue que realmente nos dieran muchas tristezas. Vamos, mi nombre es Gustavo Matías, hasta las 9 de la mañana hacemos juntos esto que es Mitre y el Campo Córdoba.